Imagina la escena por un momento. Es lunes y las pantallas de Wall Street se tiñen de rojo. Un rojo intenso, casi agresivo. Sí. El Dow Jones cae más de un 2%. El S&P 500 y el Nasdaq van justo detrás. Es una de esas jornadas de pánico, ¿sabes? De venta masiva donde el miedo parece que es lo único que mueve el dinero. Totalmente. Pero la verdadera historia, el misterio de ese día, no estaba solo en Nueva York. Para encontrarlo hay que mirar un poco más al sur, a la frontera. Porque justo en el mismo momento en que Estados Unidos se desplomaba, la Bolsa Mexicana de Valores estaba teniendo uno de sus mejores días del año. Y esa es la gran pregunta que nos plantean las fuentes de hoy, claro. No es solo analizar por qué cayó Wall Street, que también, Claro. sino entender cómo dos mercados tan conectados, dos economías vecinas, pudieron moverse en direcciones, diametralmente opuestas. Es que es una locura. Es una divergencia que desafía la lógica esa de cuando Estados Unidos estornuda, el resto se resfría. Pues ese día México no solo no se resfrió, sino que parecía tener una salud de hierro. Exacto. Así que hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a sumergirnos en los datos de un artículo muy detallado sobre esa jornada. A ver qué encontramos. Nuestra misión es desentrañar este rompecabezas, entender la tormenta perfecta que se desató en Estados Unidos, con el presidente Trump enfrentado a la Reserva Federal, y a la vez resolver el enigma de la fortaleza mexicana. ¿Qué pasó realmente ese lunes? Bien, pues empecemos por el epicentro del terremoto, las cifras de Wall Street, porque a veces los porcentajes no transmiten la escala real del movimiento. No se quedan fríos. El Dow Jones se dejó un 2,48%, el S&P 500 un 2,36% y el Nasdaq, el tecnológico, un 2,55%. Para quien no siga esto a diario, una caída por encima del 2% en un solo día es una señal de alarma considerable, ¿verdad? Es más que considerable, es una bandera roja ondeando con muchísima fuerza. En el lenguaje del mercado, eso no es una corrección suave. No. Es una venta por pánico. Significa que los algoritmos y los inversores humanos están dándole al botón de vender casi a la vez. La volatilidad, como menciona la fuente, se disparó. Claro. Y lo interesante es cómo ese pánico generalizado, envenena las noticias particulares de cada empresa. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo se manifiesta? Pues el artículo nos da dos ejemplos perfectos, Tesla y Sweetgreen. Tesla cayó un 5,7% justo antes de presentar sus resultados trimestrales. Uf, qué mal momento. Claro. En un día normal, los inversores a lo mejor esperan a ver los números, pero en un clima de miedo, el simple nerviosismo ante lo que puedan decir es suficiente para que haya una estampida. Nadie quiere ser el último en salir si las noticias son malas. O sea que la incertidumbre se vuelve insoportable y la gente vende primero y ya si eso, pregunta después. Exactamente. Y el caso de Sweetgreen es aún más revelador. Es una cadena de restaurantes, no es una tecnológica de alto voltaje. Cierto. Cayó un 8,2%. La razón, el anuncio de que su director de operaciones se marchaba. Es una noticia negativa, sí, pero una caída del 8% es una reacción totalmente desproporcionada. Desde luego. Lo que nos dice es que el mercado estaba tan frágil, tan a la defensiva, que cualquier pequeña grieta se interpretaba como el inicio de un derrumbe. Es un bucle de retroalimentación. El miedo hace que el mercado sea frágil y esa fragilidad magnifica el impacto de cualquier noticia, lo que a su vez genera más miedo. Entendido. Es como un ecosistema hipersensible. Y según la fuente, el origen de esa hipersensibilidad, el catalizador, tiene nombres y apellidos: Donald Trump y Jerome Powell. Sin duda. El artículo lo sitúa como el factor detonante de la jornada, las declaraciones públicas del presidente exigiendo a la Reserva Federal y a su presidente Powell un recorte de los tipos de interés. Y esto no es una simple sugerencia o un debate de política económica. Esto es cruzar una línea muy, muy delicada. Pero a ver, la presión de los políticos sobre los bancos centrales no es algo completamente nuevo. Ha habido tensiones antes. ¿Qué hizo que este momento fuera tan explosivo para los mercados? Tienes razón. La tensión siempre ha existido en la sombra. La diferencia aquí fue la naturaleza de la presión. Pública, directa y personal. Y sobre todo, el contexto. El contexto, claro. Es que la credibilidad de todo el sistema financiero estadounidense se basa en una premisa fundamental: la independencia de la Reserva Federal.
La idea de que sus decisiones se basan en datos fríos. Empleo, crecimiento, Inflación, sobre todo. y no en los caprichos del ciclo electoral o político. Es la famosa analogía del árbitro, ¿no? Si el presidente de un equipo empieza a gritarle al árbitro en mitad del partido para que pite a su favor... La confianza en el juego se desmorona. Exacto. Es la analogía perfecta. Y en este caso, al árbitro no solo se le estaba presionando, sino que se le pedía que ignorara las reglas del juego. Y aquí es donde un matiz del artículo se vuelve crucial. A ver, Estas presiones de Trump llegaron en un momento en que el PCE, el índice de precios de consumo personal, que es el indicador de inflación favorito de la Fed, se situaba en torno al 2,7%. y el objetivo de la Fed es del 2%, si no me equivoco. Correcto. Su objetivo explícito es el 2%. Por lo tanto, con una inflación persistentemente por encima de ese nivel, Pues, desde un punto de vista técnico y ortodoxo, la Fed tenía más razones para pensar en subir los tipos, o al menos mantenerlos, que en bajarlos. claro. La petición de Trump no solo era una injerencia política, sino que iba en contra de la propia evidencia económica que manejaba la Fed. Para los inversores, esto creó un escenario de caos potencial. Claro. Porque abre dos posibilidades, y las dos son malas. O la Fed cede a la presión, pierde su credibilidad y demuestra que la política manda sobre los datos, O lo que genera una incertidumbre terrible a largo plazo. o no cede, se enfrenta abiertamente al presidente y se desata una guerra institucional en la cúpula del poder económico. Y los mercados odian la incertidumbre por encima de todo. Ante ese dilema, la reacción es vender y buscar refugio. Lo que vimos ese día fue la materialización de ese miedo, el temor a que el árbitro de la economía estadounidense estuviera a punto de ser destituido o, peor aún, cooptado. Ahora bien, esta presión sobre la Fed no existía en el vacío. El artículo la conecta directamente con la otra gran fuente de incertidumbre que salía de la Casa Blanca, la guerra comercial con China. Es que están absolutamente interconectadas. Son las dos caras de la misma moneda de imprevisibilidad. La política arancelaria agresiva, como la llama la fuente, ya estaba generando un estrés enorme en las cadenas de suministros y en los costes de las empresas. Muchas compañías estaban revisando a la baja sus previsiones de beneficios. Claro, normal. Los analistas, como dice el texto, estaban reduciendo frenéticamente sus pronósticos de crecimiento. La palabra frenéticamente lo dice todo. Entonces, si lo entiendo bien, la administración está llevando a cabo una política comercial que, de hecho, frena la economía. Sí. Y al mismo tiempo presiona al Banco Central para que estimule la economía que su propia política está frenando. Esto suena increíblemente contradictorio. Es la definición de pisar el freno y el acelerador al mismo tiempo. Y esa incoherencia es veneno para los mercados. Me imagino. Lo ven como un intento de usar la política monetaria, que debe ser una herramienta precisa y predecible, como un parche para tapar los agujeros de una política comercial errática. La fuente menciona una imagen simbólica que circulaba entonces. Trump encendiendo un puro con un billete de dólar ardiendo. Vaya imagen. Aunque sea una caricatura, captura perfectamente la percepción del mercado. Una política que parece caprichosa y destructora de valor. Y en medio de todo esto, el artículo introduce otro actor, el mercado del petróleo. El crudo de Texas cayó casi un 2,5%. ¿Cómo encaja esto en el puzzle? Pues nos muestra que la inestabilidad no era solo doméstica, sino también geopolítica. Esa caída del petróleo estaba vinculada a los rumores de avances en las conversaciones nucleares entre Irán y EU. Una posible distensión podría significar que más petróleo iraní inundara el mercado, lo que deprimiría los precios. Esta caída arrastró a todo el sector energético en la bolsa, que también se dio un 2,5%. O sea, un frente más abierto. Es un recordatorio de que en un mundo globalizado, un susurro en una negociación en Viena puede sentirse como un grito en la bolsa de Nueva York. De acuerdo, el panorama en Estados Unidos es de caos en múltiples frentes. Político, comercial y geopolítico. Todo empujando hacia abajo. Sí. Y entonces llegamos al gran giro de guión. Mientras todo esto sucede, cruzamos la frontera y nos encontramos con una fiesta. Una fiesta en toda regla. Y los datos que aporta la fuente son tan contundentes que parecen de un universo paralelo. Totalmente. La Bolsa Mexicana de Valores no solo no cayó, sino que avanzó un 1,4%, alcanzando las 53.758,75 unidades.
Un analista que citan en el texto destaca que era la cuarta sesión consecutiva al alza, alcanzando su nivel más alto en semanas. Y no es solo la bolsa. El peso mexicano, que suele ser muy vulnerable a las turbulencias de su vecino, se apreció un 1,25% frente al dólar, cotizando a 19,71. Es increíble. En un día de aversión al riesgo global, donde el dólar debería ser el rey, el peso le gana la partida. Esto es lo que rompe los esquemas. ¿Cómo es posible esta divergencia tan brutal? Esta es la pregunta del millón, y la respuesta nos lleva más allá de la simple crónica del día. El artículo no detalla todas las causas, claro, pero podemos conectar los puntos. Esto no fue una casualidad. No. La explicación más simple, y también la más incompleta, sería que los factores internos de México eran muy positivos ese día, pero la realidad es más compleja y fascinante. ¿Sugieres que la fortaleza de México podría estar, de alguna manera, conectada a la debilidad de Estados Unidos? Exacto. Lo que vimos ese día podría ser una de las primeras manifestaciones de una narrativa de desacoplamiento. Durante años, la idea era que México dependía totalmente del ciclo económico de EU. Claro. Pero la guerra comercial de Trump con China, que tanto daño estaba haciendo en Wall Street, empezó a generar una idea contraintuitiva en ciertos círculos de inversión, que México podría ser uno de los grandes beneficiarios. ¿Te refieres al concepto de nearshoring? La idea de que las empresas estadounidenses, buscando alternativas a China, moverían su producción a lugares más cercanos y fiables, como México. Justo a eso me refiero. Mientras el mercado estadounidense estaba sumido en el pánico por la incertidumbre de la política de Trump, una parte del dinero inteligente no solo huía de USA, sino que buscaba activamente un nuevo hogar. Interesante. Y ese día, México se perfilaba como una propiedad inmobiliaria de primera en un barrio complicado. Los inversores no estaban viendo a México como un simple mercado emergente, sino como una cobertura estratégica contra la propia inestabilidad política estadounidense. O sea que el mismo factor que hundía a Wall Street, la imprevisibilidad de la política comercial, era percibido, al menos por algunos, como una oportunidad a largo plazo para México. Precisamente. El dinero no se estaba evaporando, se estaba reubicando, estaba huyendo del riesgo político de Washington y apostando por una tesis geoeconómica que favorecía a México. Y por eso el peso. Por eso el peso se fortaleció tanto. No era solo que la bolsa subiera, era que el capital internacional estaba entrando, cambiando dólares por pesos para comprar activos mexicanos. Ver a un mercado emergente mostrar esa resiliencia no es solo una anomalía, es una señal de que las placas tectónicas de la economía global podrían estar empezando a moverse de una forma nueva. Entonces, si recapitulamos la jornada para tener la imagen completa, Wall Street está en caída libre, presa del pánico por un choque frontal entre la Casa Blanca y la Reserva Federal. Sí. Y todo ello aderezado por la incertidumbre de la guerra comercial. Es una crisis de confianza en las instituciones y en la coherencia de la política económica de Estados Unidos. Correcto. Un cóctel de miedo e incertidumbre. Y al mismo tiempo, el mercado mexicano, lejos de contagiarse, vive un día de euforia. No a pesar de los problemas de su vecino, sino, como estamos analizando, posiblemente en parte gracias a ellos. Justo. Los inversores ven en México un refugio y una oportunidad nacida del caos del norte. Has sintetizado perfectamente la paradoja de ese día. Y lo que nos enseña esta historia, la lección principal que se extrae de analizar estas fuentes, es la primacía de la narrativa política sobre los datos económicos puros en momentos de alta tensión. Sin duda, la confianza no es un activo más en la cartera. Es el fundamento invisible sobre el que se construye todo el edificio. Y ese día, la confianza en la estabilidad y previsibilidad de Estados Unidos se resquebrajó, mientras que la narrativa de un México resiliente y estratégico ganaba adeptos. Un recordatorio de que los mercados no solo descuentan beneficios futuros, sino también la estabilidad política presente. Totalmente. Y todo esto, esta historia tan concreta de un lunes frenético, nos deja con una pregunta final, una reflexión que va mucho más allá de las cotizaciones de ese día y que creo que es más relevante que nunca. A medida que la política en todo el mundo se vuelve más polarizada, más personalista, ¿pueden las instituciones económicas, como los bancos centrales, que fueron diseñadas meticulosamente para ser tecnocráticas e independientes, mantener realmente esa independencia? Es la gran duda. ¿Son esos muros de separación lo suficientemente fuertes? Y si la respuesta es no, si esa línea crucial entre la política y la técnica se vuelve cada vez más borrosa,
Si el árbitro ya no es percibido como imparcial, ¿qué significa eso para la estabilidad económica a largo plazo que a menudo damos por sentada? Es una pregunta incómoda, pero los eventos de ese día nos obligan a planteárnosla muy en serio.